Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada en punto. Los saludamos desde Mañanas Blue. Saludo a los oyentes en Colombia y en el mundo y a quienes a esta hora se conectan a nuestro canal de YouTube en Blue Radio, la radio se ve. Y los acompañamos como siempre con la información, con el análisis y con la opinión. Amanecemos con gran incertidumbre sobre cuál será el futuro para la expedición de pasaportes para millones de colombianos, luego de que quedara en el limbo, por ahora, la determinación del saliente secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, que ayer de manera sorpresiva, de manera inconsulta, decidió revocar lo que había hecho su antiguo jefe, el canciller Álvaro Leiva, hoy suspendido, y decidió adjudicar una licitación por 600.000 millones de pesos a la firma Thomas Gregg & Sons, que según el presidente Gustavo Petro es una licitación corrupta, que según el presidente Petro, por tener un único proponente, no tenía por qué ser adjudicada. Esto ha generado una gran tormenta en el gobierno, que hasta ahora evalúa cuál será la salida jurídica. En medio de esta situación, el canciller encargado Luis Gilberto Murillo tuvo que anticipar su regreso a Colombia, llegó anoche a Bogotá y se encuentra analizando la situación. El presidente Petro habla de traiciones en su Twitter, el presidente Petro firma la declaratoria de insubsistencia inmediata, el secretario José Antonio Salazar se defiende señalando que él cumple la ley y que nadie, ni siquiera las opiniones del presidente de la República, pueden estar por encima de esta situación. Para el presidente Petro, por supuesto, es un nuevo dolor de cabeza y la gran pregunta es si tienen o no tienen validez las resoluciones que firmó Salazar, ya que antes de que pudiera publicarlas en el sistema de contratación pública SECOP, fue inhabilitado su usuario y no tienen en la práctica vida jurídica. Están firmadas, pero no están en el sistema único de contratación que tiene el Estado colombiano. En segundos intentaremos entender esta novela, la historia que hay detrás del capricho del presidente Petro de no adjudicar esta licitación, a pesar de que se habían adelantado todos los pasos y al final era inevitable, se lo había advertido todo el mundo, incluso su exdirectora de la Agencia Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, de que no había otro camino distinto al de la adjudicación, que fue el que llevó el doctor Salazar a cabo en las últimas horas, eso sí, sin consultar con su jefe, el canciller, y mucho menos con el presidente Gustavo Petro. Vamos a hablar en segundos del regreso a Colombia del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Llegará después de las 2 de la tarde y será recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, en el pabellón de extraditables. Esto a pesar de que en principio se había pensado y se había dicho que Mancuso iba a ser detenido en los calabozos de la Dijín, en el occidente de Bogotá, para preservar sus medidas de seguridad. Mancuso estuvo extraditado en mayo del 2008, es decir, regresa a Colombia 16 años después. Hay una orden de captura vigente, hay una condena a más de 40 años de cárcel y hay más de 4.000 delitos cometidos por Mancuso, quien en principio no quedaría en libertad, aunque el gobierno del presidente Gustavo Petro lo nombró gestor de paz y todavía no se conoce exactamente qué significa esa designación. En segundos vamos a hablar también de la condena por el homicidio de Mauricio Leal, del estilista famoso en Colombia, y de su madre Marlene Hernández por parte de Johnny Leal. Anoche la justicia determinó que él es el responsable de este doble crimen y en junio se dará a conocer el monto de la pena, que podría llegar, según pide la fiscalía, hasta los 60 años de cárcel. Johnny Leal anoche habló con Noticias Caracol e insiste en su inocencia y dice que podría haber terceras personas detrás de este asesinato. La otra determinación de la justicia anoche, muy tarde, es enviar a la cárcel a Giancarlo Bermúdez, el conductor de la moto en la que iba a escapar el sicario que mató a Roberto Franco en el Parque de la 93. Bermúdez no aceptó cargos. Un juez lo mandó a la cárcel alegando que es un peligro para la sociedad. Vamos a hablar de la inseguridad en la capital del país, de un episodio ocurrido en el barrio Santa Cecilia, en donde fue abatido por la policía un presunto extorsionista, y en el norte de Bogotá fueron capturados 2 ladrones que acababan de robar un restaurante a plena luz del día en la carrera 15 con calle 106. Vamos a hablar de el milagro en Medellín, luego de la caída de un helicóptero en un restaurante en el techo de un edificio en el barrio Manrique, que al final
tiene un resultado que en medio de todo es milagroso, solamente una persona levemente lesionada. Había 6 ocupantes en este helicóptero de turismo que tiene con frecuencia esos recorridos, incluso desde Manrique hacia la represa de Guatapé. Y vamos a hablar del choque entre el gobierno y la JEP, que no es el primero, que no es el único. En el contexto del regreso de Salvatore Mancuso, ayer hubo una muy dura audiencia en Pitalito, en donde no asistieron los altos funcionarios del gobierno, solamente Gloria Cuartas, directora de la unidad de implementación, que se enfrascó en una dura polémica con el magistrado Gustavo Salazar, quien le dijo: esto no es un opinadero y ustedes, gobierno, están aquí porque han sido incapaces de proteger la vida de los excombatientes. Hablando de confesión, escucharemos al general Elder Giraldo, comandante de las fuerzas militares, reconociendo que se están presentando dificultades porque hay pérdida en la especialización de algunos militares en determinados puntos. Hablaremos de salud, hablaremos del fallo de la Corte Constitucional que le ordena al gobierno en 3 meses pagar la deuda a las EPS por el tema del acuerdo de punto final, en cerca de 300.000 millones de pesos, en el marco de lo que significan las discusiones que siguen avanzando sobre qué va a pasar con la salud para todos los colombianos. Y hoy se espera que se reactive en el Congreso el debate sobre la reforma pensional. En el mundo hay versiones encontradas sobre una posible tregua entre Israel y Hamás, mientras el presidente de Estados Unidos es optimista. Desde Qatar dicen que todavía no hay nada concreto. 6-7 minutos, es como siempre un gusto acompañarlos. Hoy se cumplen 44 años de la toma de la Embajada de República Dominicana por parte del M-19. En ese momento secuestró ese grupo guerrillero a 15 diplomáticos que estaban en una fiesta conmemorando la independencia de ese país, de República Dominicana. Al final, ustedes recuerdan, hubo una negociación. Al final, este grupo de guerrilleros del M-19 logra huir a Cuba con una importante suma de dinero tras una negociación que apenas se está conociendo el día de hoy. 44 años de la toma de la embajada, se cumplen 18 años de la masacre de diputados, de concejales en Rivera, en el departamento del Huila, 9 diputados concejales en total por parte de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC. Hoy es el Día Mundial del Trasplante. En Colombia, después del riñón, el segundo órgano más demandado es el corazón y luego el hígado. Y hoy es el Día Mundial de las ONG. Es un gusto, como siempre, acompañarlos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bogotá amanece con 9 grados de temperatura. Vamos a continuación con lo más importante, en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. La licitación para elaborar los pasaportes se convirtió en un novelón. El secretario general de la Cancillería le adjudicó el contrato a la firma Thomas Gret & Sons porque dijo que se ajustaba a la ley. El presidente Petro lo calificó de traidor y lo despidió. José Antonio Salazar, secretario general de la Cancillería. Si ese es el resultado de cumplir estrictamente con la Constitución y la ley, me voy feliz. La adjudicación del contrato a la firma proponente es el resultado de un proceso licitatorio que se adelantó, al fin del cual el comité evaluador habilitó al contratista y recomendó al ordenador del gasto adjudicar el contrato. Hoy en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, que fue declarado insubsistente por el presidente Gustavo Petro, entregará la solicitud para dar por terminada la demanda de Thomas Gret & Sons en contra del Estado colombiano. Sentimos que el ruido estaba como muy cerca, dijimos no, el helicóptero algo pasa porque se lo sentimos muy cerca, debe ser que está por caer. Momentos de tensión se vivieron cuando un helicóptero se accidentó en el barrio Manrique, al nororiente de Medellín. La aeronave tipo Bell 206 y con matrícula HK4810 se precipitó en un edificio. Además del piloto, llevaba 4 tripulantes. Sobre la atención de la emergencia, esto dijo Carlos Quintero, director del DAGRED. Aproximadamente 70 personas, entre socorristas, bomberos, policía y personal de salud, atendieron el incidente. A una pena máxima se puede enfrentar Johnny Leal luego de que fuera declarado culpable por la juez 55 de conocimiento en la ciudad de Bogotá. El juzgado, esto es, en valoración conjunta de la prueba, procede a establecer los elementos necesarios para la emisión de una sentencia condenatoria.
Del occidente de la ciudad, los uniformados notaron a un sujeto sospechoso que, tras ser requerido por los policías, sacó un arma de fuego y les disparó. General José Daniel Gualdrón. Los uniformados, en su reacción, también en ese cruce de disparos, lesionan a este delincuente que ingresa al restaurante que está en la siguiente esquina y cae allí dentro del mismo. Allá el aseguramiento del área y al entrar al mismo restaurante pudimos observar que el sujeto se encuentra sin vida, se encuentra con un arma de fuego y una granada de fragmentación. Y en medio de la oleada de inseguridad que se vive en Bogotá, la Fiscalía reveló uno a uno los videos de las cámaras de seguridad en inmediaciones al Parque de la 93 que demostraron cada minuto del plan que se ejecutó para asesinar al empresario Roberto Franco el pasado 21 de febrero. Pero con todas las pruebas que presentó el ente investigador contra el motociclista señalado como coautor del crimen, el juez decidió enviarlo a la cárcel. La libertad del aquí imputado para efectos de hacer prevalecer ese fin constitucional, es decir, la protección para la comunidad y sobre todo el eventual riesgo de no comparecencia. Asimismo, en Usaquén fueron capturados 2 hombres que le habrían robado el producido al administrador de un restaurante. A los implicados les hallaron un arma de fuego traumática, 12 cartuchos, 2 celulares y dinero robado. El ministro de Salud hizo precisiones sobre las declaraciones del presidente acerca de la insulina. Aseguró que no hay desabastecimiento y que el mandatario se refería a otro medicamento cuando habló de adelgazar. Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. La intervención que hizo el señor presidente tiene que ver muy especialmente en un hipoglicemiante utilizado por diabéticos que ahora se está utilizando para los pacientes obesos para adelgazar. Fuentes de la Corte Suprema de Justicia consultadas por Blue Radio confirmaron que el pasado viernes 23 de febrero, horas después del terremoto que causó las publicaciones del esposo de Amelia Pérez Parra, la ternada por el presidente Petro a fiscal, ella estuvo reunida con varios magistrados del alto tribunal tratando de calmar las aguas. Pérez Parra habría estado reunida en el despacho de por lo menos 2 mujeres magistradas y otros togados de la Corte Suprema, desligándose de los comentarios que Gregorio Oviedo, su esposo, realizó en sus redes sociales contra la propia Corte, abogados, periodistas y mostrándose como un ferviente defensor del gobierno del presidente Gustavo Petro. El comando de la 6ª División del Ejército informó que en el batallón de selva número 49, ubicado en La Tagua, en el departamento de Putumayo, un soldado que estaba prestando servicio de centinela asesinó al capitán Juan Pablo Herrera Mazo y al sargento segundo Carlos Rojas Otavo y también dejó heridos a 2 soldados más. Sobre el mediodía se espera que Salvatore Mancuso, el ex jefe paramilitar, llegue a Colombia y sea recluido en la cárcel La Picota. Sobre su dispositivo de traslado no se ha confirmado si será por aire o por tierra. Va a ser recluido en el pabellón de extraditables y va a tener una celda solo sin comunicación con vigilancia permanente. Al llegar a Catán, su traslado le corresponderá a la Dijín de la policía y una vez llegue a La Picota quedará en manos del IMPEC. Se descongeló la mesa de diálogos entre el gobierno y el ELN. Después de una reunión extraordinaria de 3 días en La Habana, el gobierno y el ELN decidieron seguir adelante con el proceso y anunciaron que el 8 de abril inicia el 7º ciclo de conversaciones en Venezuela. Una jueza especializada de Cúcuta Norte, Santander, condenó a 40 años de cárcel al coronel en retiro del ejército Jorge Armando Pérez Amezquita por el homicidio al firmante de acuerdo de paz Dimar Torres. Hechos que se presentaron el pasado 22 de abril del 2019 en la vereda Carrizal en Convención. Una nueva parada en la carrera por la nominación del Partido Republicano. Donald Trump y Nikki Haley miden sus fuerzas hoy en el crucial estado de Michigan. La candidata, pese a que ha sufrido duras derrotas en las primarias, aún tiene esperanzas de poder ganarle terreno a Trump. Ahora asegura, sin evidencia, pero convencida, que Joe Biden no será el candidato demócrata. It is not going to be Joe Biden, and Republicans need to wake up and know you're going to be running against a younger candidate, guaranteed. El Tolima sigue sumando puntos y afianza su liderato en la Liga Colombiana. Le ganó 2-1 al Cali. En el otro juego de la jornada, Santa Fe derrotó 2-1 al Chico en Tunja. Hoy la Liga Colombiana continuará con 2 juegos. Envigado recibirá a Patriotas y Millonarios jugará frente a Once Caldas. Estás escuchando Blue Radio.